A lo largo del tiempo, la historia nos ha presentado a muchas personas que están más que dispuestas a hacer el mal, y en este video no es la excepción. Pues antes de comenzar con el video, quiero dejarte la siguiente frase de una persona que solo vivió para hacer el mal. Yo soy la proyección de la mentira en que vives. Júzgame y senténciame, pero siempre estaré viviendo en ti. Un hombre brasileño nacido en 1942, que creció junto con 5 hermanos y viviendo como un agricultor en Juárez. Pues a lo largo de este video lo llamaremos ya sea por John o Juan para evitar que tumben el video. John enfrentaría los problemas de la pobreza mientras crecía, llegando al extremo de abandonar la escuela primaria solo para ayudar a su familia. Pues vería cómo su familia pasaba hambre, la tierra se secaba, los animales eran sacrificados y John sabía en lo más profundo de su ser que algo debía hacerse respecto a esta miseria. John comenzaría a buscar respuestas en la religión y, a la temprana edad de 9 años, afirmaría descubrir su primera visión. Pues este indicaba que debía ser un sanador, un hombre de medicina enviado por Dios mismo para difundir la palabra del Señor y ofrecer curas a aquellos que las aceptaran. Pues John estaba destinado a convertirse en un vendedor de aceite de serpiente, difundiendo reclamos fraudulentos y sin fundamento, píldoras placebos a víctimas empobrecidas, dejándolas pudrirse mientras viajaba para saquear los bolsillos de otros pueblos y ciudades enfermos y vulnerables. Este es el contexto de su miserable vida. John afirma que su primera sesión de sanación ocurrió cuando tenía apenas 16 años y que esto lo llevaría a sumergirse de lleno en el servicio a Dios. Pues este camino de vida resultaría en que abriera su propia clínica en el pequeño pueblo de Abadiânia, en el centro de Brasil. Abadiânia sería clasificada en el puesto 165 de 242 municipios debido a la falta de infraestructura, escuelas muy escasas y la ausencia de hospitales. Un pueblo que carecía de la educación y la práctica médica arraigadas, en un país conocido por su vasta población evangélica, serían un lugar perfecto para abrir una clínica basada en la religión. Con el tiempo, las carreteras de Abadiânia comenzarían a llenarse de turistas que viajaban para ver al magnífico John of God. Pues a pesar de crear una clínica en un pueblo empobrecido, la clínica misma no parpadearía ante la idea de obtener ganancias. John afirmaría que conocerlo era gratuito, pero él y su clínica cobrarían de manera repugnante por servicios que nadie más podría replicar, ya que yo era el único mensajero de Dios, y aparentemente a su conveniencia también de Rey Salomón y de otros 30 espíritus. Estos espíritus y Dios se canalizarían a través del cuerpo de John, moviendo sus brazos y manos por él, localizando las enfermedades dentro de sus víctimas y luego empujando un escalpelo en su nariz. También rasparía sus globos oculares, cortaría sus nervios y empujaría tijeras por sus gargantas, todo, mientras el seguidor no estaba bajo ningún alivio del dolor. Por supuesto, estos actos no eran gratuitos, ya que una sesión individual con John te costaría más de $200. Sin embargo, una vez que yo comenzaba a viajar, aumentaría estos precios y cobraría a las personas hasta $750 cuando visitara sus pueblos y aldeas. En muchas entrevistas cuando le preguntaban cómo curaba a las personas, John afirmaba lo siguiente: cuando miro a una persona y alguien está enfermo, los espíritus vienen a mí y se incorporan mi cuerpo. Ellos son los que instruyen a mis manos para hacer lo que sea necesario para curar a alguien. Mirar toda esa sangre me disgustaba, decía John, afirmando que le hacía sentir repulsión y arcadas. Sin embargo, cuando le mostraban un video de él cortando en la herida infectada de un turista, John decía lo siguiente: el que está cortando no soy yo, es Dios que me usa como instrumento divino. John nunca afirmaría ser un sanador, sin embargo, incluso aparentemente se jactaría de cómo no tiene licencia médica ni ningún entrenamiento médico. Humildemente, declararía que era simplemente otro hombre, otro ser en este planeta, otro agricultor y trabajador duro, como tú y yo. Sin embargo, este trabajador, si es que se le puede llamar así, también vendería píldoras de efecto placebo, que no ayudarían en nada, pero sí a sus bolsillos, pues estas le reportarían un patrimonio neto de $40 millones al año, ya que afirmaban ayudar a turistas y aldeanos con dolores crónicos y, entre comillas, problemas misceláneos. Pero cuando se investigaba, la píldora en realidad solo estaba llena de flores de la pasión, una flor famosa por su sedación calmante y capacidad para reducir la frecuencia cardíaca. Por si fuera poco,
Junto con estas píldoras, John también vendía a sus seguidores servicios como sesiones de cama de cristal y agua que estaba aparentemente energizada por los espíritus. Hay que entender, que al principio la elección de seguidores de John no eran personas de la sociedad moderna, no tenían las habilidades y privilegios de la vida en la ciudad o de la hospitalidad y medicina moderna, por lo que cuando estimulas a un agricultor sin ningún tipo de creencias, sin medicación, sin antidepresivos, y posteriormente les dices que estás curado por la mismísima mano de Dios, absolutamente iban a creer en ti. ¿Y qué creen? Así fue. Él elegiría aldeas llenas de pobreza a las que viajar, llenas de personas que no pueden simplemente ir y hacer que sus enfermedades y afecciones sean revisadas, pues él los manipularía con la promesa de Dios, y después tomaría cualquier objeto de valor que estos seguidores tuvieran para así poder estafarlos, manteniendo un símbolo tan alto. Para los creyentes del mundo, sus habilidades pronto serían destacadas por los medios de comunicación y la cobertura televisiva en vivo en un pequeño pueblo de Brasil. So what do you mean you had the surgery? Well, I was skeptical, but when you have leukemia and someone Stay with me, people, because this is as woo-woo as It I is know how woo-woo. I know how this sounds. It is sounds woo-woo, like yeah. ooh, it sounds crazy. So anyway, Raina Piscova calls me from down in Abidjan. Okay. She had the surgery. I had the surgery. Now the surgery. This is a guy who can do surgery to 1,000 people in a room at the same time. This is not. He is not somebody who does the surgery. Okay. He doesn't remember any of it that he does. You can watch him go. He gets into this thing and he picks up these instruments, and you can actually see pictures of the entities that enter his body as he does the surgery. I know. When you're going down there, Medios de comunicación como CNN y ABC emitirían su historia con una cantidad increíble de optimismo, y personalmente muy poca investigación sobre su historia. Pues James Randi escribió un artículo sobre su experiencia durante la entrevista de ABC con John Northcott, que incluso presentó al Dr. Oz, y él mismo incluso afirma que estaba evidentemente sesgado desde el principio, con sus críticas y preguntas siendo completamente editadas. Finalmente, a John de Dios se le daría la oportunidad de toda la vida. Se le pediría que apareciera como invitado y tuviera su propio episodio en el programa de Oprah Winfrey. Durante esto, Oprah discutiría todos sus valores al mundo, cómo ha sanado y transformado a sus seguidores y difundido su positividad por todo el mundo, todo siendo un mensajero de Dios. Nivel 1. Como discutí anteriormente, John Offergott hizo su debut público como artista de performance, etiquetándose a sí mismo como un sanador, se jactaba de su falta de talento y educación como si quisiera demostrar aún más que realmente era un sanador espiritual. La noticia de sus habilidades se difundió cuando periodistas y medios de comunicación comenzaron a darle un destaque publicitando su clínica en 2012. Pues Oprah Winfrey emitiría un episodio dedicado a los servicios y buenas obras de John Offergott. Nivel 2. Muchas de las veces cuando se le preguntaba sobre sus supuestas habilidades ya que carecía de la educación adecuada para realizar estas cirugías, el sanador afirmaba que él mismo se convertía en un recipiente para Dios, que Dios o un vasto número de espíritus tomarían su cuerpo como un dispositivo remoto, así que moverían sus brazos y manos alrededor del cuerpo del paciente, decidiendo dónde cortar y dónde introducir bisturíes. Y te preguntarás alguna vez fallo, pues así es, si sus seguidores no sanaban, él justificaría diciendo que el paciente simplemente no creía lo suficiente, pues una vez prometió a una mujer que tenía esclerosis múltiple que podría volver a caminar después de sus servicios y como podrás imaginar, ella no pudo hacerlo, y aún así le costó $5.000 por sus servicios. A otra mujer le dijeron que sería curada de su cáncer de mama en 1998 por los espíritus que John era capaz de canalizar. Pues ¿cuál sería la sorpresa? Que terminaría falleciendo en 2003. Así que si sus seguidores no creían lo suficiente o no tenían suficiente dinero para sus servicios individuales o simplemente no tenían suficiente tiempo, John y su clínica llevaban con mentiras a estas personas hacia sus píldoras espirituales, píldoras de placebo que como ya te comenté eran simplemente flores de la pasión orgánica trituradas, una planta que cuando se ingiere causaría síntomas similares a los antidepresivos y podrían ralentizar la frecuencia cardíaca. La clínica de John se ubicaba en un pueblo empobrecido sin hospitales ni escuelas y, sin embargo, estas píldoras de placebo solas generaban millones de ingresos para John, pues solamente llenaban sus bolsillos.
Los años pasaron después de su aparición en el programa de Oprah Winfrey y después de una entrevista en 60 minutos. Las acusaciones comenzarían a surgir, pues las víctimas contarían experiencias horribles y gráficas cuando estaban solos con John. No salão principal do centro, o médium que nega as acusações foi aplaudido por funcionários. Múltiples acusaciones provenían tanto de testigos directos como indirectos. Cuando eran confrontados individualmente, John les decía que era parte del proceso de curación y que el hombre tenía impulsos que no se podrían controlar. Pues John, después de estas declaraciones, sería acusado de abuso sexual, felaciones forzadas, abuso durante servicios espirituales e incluso acusado de forzar a las víctimas tanto en su oficina como en el baño de mujeres. Pues una vez que estas afirmaciones salieron a la luz, la Iglesia Católica denunció cualquier conexión con John y emitió una advertencia verbal televisada. John of God no tiene ninguna afiliación oficial con la Iglesia Católica. Advirtieron a todos que fueran cautelosos y escépticos con personas que buscan publicidad con afirmaciones de milagros y sanaciones de fe, especialmente cuando hay dinero involucrado. Cuando John se sometió él mismo a la policía brasileña, el tribunal había seleccionado un puñado de las víctimas y rogaban que fueran. Pues se presentaron 12 víctimas en total, y estando ahí se le imputaron los cargos, rompiendo sus crímenes la acusación. Así que rápidamente la oficina del Estado tuvo que crear una línea telefónica y correo electrónico completamente separados para informes sobre abuso por parte de John. Pues después de más de 30 horas, la oficina recibió 200 acusaciones y al final más de 600 víctimas en todo el mundo, acusó a John de acoso sexual y agresión por la que sería declarado culpable, por lo menos de 4 mujeres, y fue condenado a 19 años de prisión, 1 año. He's opened his pants by now, and he puts my hand on his dick. And he starts with his hand on top of my hand, starts to move his dick. And I'm like in shock. Posteriormente fue declarado culpable de 5 mujeres adicionales, pues haciendo que así su sentencia se transforma de 19 años a 63 años, pues este solo cumpliría 2 de esos años de prisión antes de ser puesto en arresto domiciliario por problemas de salud durante la pandemia. A partir de 2021, 44 víctimas más se presentaron con sus historias, por lo cual John ahora está siendo juzgado por 10 delitos sexuales adicionales. Y incluso la propia hija de John saldría y lo acusaría de que abusó de ella hasta los 14 años. Pues para ese entonces Dalva Teixeira huyó a casa y nunca volvió. Pues afirmó que durante años desde que ella era una niña pequeña, John la obligaría a tocarlo y frotarse sobre él. Dalva estaba aterrorizada de saber que ese padre, el mismo hombre que decía ser una vasija de Dios y que se encontraba con las manos divinas de curar, eran las mismas que usaba para disfrutar de su hija. En internet las noticias falsas abundan y parece olvidar sobre sí mismo cuando se trata del arresto original de John, pues ya que algunos periodistas afirman que fue originalmente arrestado por poseer armas de fuego, y que las agresiones fueron hechas después para así aminorar su sentencia. Nivel 4. Los abusos comenzaron cuando tenía 10 años y ocurrieron en su casa, en el auto y durante viajes hasta que cumplió 14 años, cuando quedé embarazada de un ayudante de mi padre John. Así lo confirmaba su hija Dalva. También explicó que, con el embarazo, pretendía irse de la casa del padre, pero cuando le contó lo ocurrido, el medium tuvo una reacción furiosa y la golpeó brutalmente. Lamentablemente Dalva perdió al bebé y el único recuerdo de ese día que lleva consigo son las marcas que le dejó sobre la piel. Lo siento si no proporcioné más datos de esto, tuve que reeditar el video porque YouTube no me permitía subirlo tal cual, así que continuemos. Nivel 5. Por muy en el fondo de este iceberg y como último nivel dejé lo peor. Una vez que arrestaron a Juan en su clínica y sus tierras de propiedad privada eran investigado por el gobierno brasileño. En su tierra se descubrió que Juan mantenía a los niños encerrados, encarcelados y los utilizaba como esclavos, pues haría que los niños trabajaran en sus granjas, mientras agredía a otros que mantenía encerrados. Se cree que este lo hacía para dejar a los niños embarazados a propósito para que los bebés pudieran ser vendidos en la trata, lo que implica que mientras estaba abusando de los niños, también alquilaba sus cuerpos a otros compañeros de trabajo y otros lugareños.
pues los bebés de la víctima fueron vendidos hasta un precio de 40.000 libras o en la conversión de dólares de esa fecha, por un aproximado de $50.000 por niño. Según informes, se vendieron bebés en todo el mundo al que atraería a sus víctimas con promesas glamorosas de esmeraldas y comida, pues antes de capturarlos y comenzar su proceso de cultivo perturbador. Eu sou Sabrina Bittencourt e faço parte da Força Tarefa Somos Muitas, e nós estamos trabalhando sem pausa e com pressa em relação a todos os crimes cometidos pelo João de Deus e toda a sua quadrilha. A gente já descobriu que existe uma rede de tráfico de crianças, tráfico de bebês há mais de 20 anos, feita de forma completamente... Sabrina Bettencourt, una activista que investigó la vida privada de John, afirmó que embarazaría a las mujeres y vendería a sus hijos por entre 17 y $70.000 antes de asesinar a la madre. Como ya te lo dije, estas niñas fueron asesinadas después de 10 años de dar a luz y tenemos una gran serie de testimonios. Sabrina dirigió una organización que ayudó a mujeres que denuncian la agresión sexual por parte de religiosos líderes y afirma que ella había hablado a mujeres de al menos 3 continentes quienes afirmaron que compraron brasileños bebés de John por la cantidad de $50.000. Pues una vez Sabrina apareció en los titulares de su descubrimiento sobre Juan de Dios, ella tuvo que esconderse debido a las grandes cantidades de las amenazas que estaba recibiendo tanto los fanáticos religiosos como los propios de John. Pues seguidores en 2019, justo cuando Juan de Dios estaba siendo encontrado culpable, Sabrina repentinamente se quitaría la vida. Quienes eran muy cercanos a ella afirmaban que había estado agotada por semanas, por el estrés y la tensión del caso. Sin embargo, las teorías alrededor de este caso varían de que tal vez no haya sido un suicidio, más bien fue asesinada. El último dato que se pudo encontrar sobre este es que tenía muchos búnkers subterráneos. El rumor es que John había usado el dinero que aprovechó de su engaño de curación para construir búnkers subterráneos en su terreno privado, donde encarcelaría a sus víctimas para el sexo y el tráfico de estas. Si el video te gustó, no olvides de dejarme un like y suscribirte a mi canal, ya que así me apoyarías mucho, ya que hago estos vídeos con muchas ganas y esfuerzo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Yo fui Jesus, y nos vemos hasta la próxima.